Hola, desde las profundidades del océano hasta más allá de la sempiterna oscuridad de las estrellas, emerjo del vacío cósmico para venir a charlar hoy del autor con el mejor apellido de la historia. Howard Phillips Lovecraft, el creador de pesadillas y horrores que en algún momento devorarán el mundo. Y hecha la presentación, ¿por qué le dedico un vídeo a este señor con alta intolerancia a la piel morenita? Pues porque su literatura condensa y propone muchas de las claves que serán vitales y capitales para el resto de la literatura hasta nuestros días, especialmente dentro del terror y de la ciencia ficción. Autores como Stephen King han confesado que están fuertemente influenciados por el autor de Providence. Tanto es así que para mí, opinión personal, King juega mucho a ser un Lovecraft actualizado, pero metiendo en la ecuación también un tono más yankee y pulp. Pero sobre todo, hoy vengo a hablar de Lovecraft, porque me encanta su universo, su narrativa y sus historias, aunque no tanto su estilo, pero de eso hablaré en un ratito. Primero de todo, ¿quién es H.P. Lovecraft? Pues un tipo con cara de chupar limones que nació a finales del siglo XIX y desarrolló su carrera a principios del XX. Un escritor introvertido y extravagante que cambió para siempre el género de la ciencia ficción y del terror con una obsesión y un gusto casi malsano por los gatitos. Tampoco me voy a poner aquí en plan biógrafo, podéis ir a Wikipedia para eso, pero para lo que viene después o para entender un poco cómo surgen sus relatos o por qué son así, sí que es importante entender que Lovecraft, o Lovey, como lo llaman sus amigos, no tuvo una infancia, digamos, vivaracha. Vamos, que no era el alma de la fiesta, que prefería quedarse en casa tosiendo bolas de pelo que hasta el aire libre. Si a esto le sumamos un padre ausente ingresado en un psiquiátrico y una madre mega puritana y ultra conservadora, pues ya me dirás tú. Normal que el chaval buscara refugio en la poesía, en la literatura gótica y romántica de la época, y pasear por parajes poco transitados y muy bucólicos y a enamorarse completamente de la mitología greco-romana. Y bueno, a los 13 años el compadre ya había montado su propia agencia de detectives. A los 15 comenzó a escribir en serio. Ya a los 20 se planteó suicidarse, pero le entró hambre y se le pasó. A partir de ahí hizo un poco de todo. Que si coqueteo con el fascismo, que si vivo siendo escritor fantasma, que si me caso y me divorcio, que si adopto a otro gato, que si le pongo de nombre Doraemon. Todo eso a mí, por lo menos, no me interesa demasiado. Lo que a mí me interesa de este hombre es su obra. Y su obra, podemos decir que se divide en algunas tres fases. Tenemos sus primeros relatos, más cercanos a la literatura gótica y un poco al legado de autores como Mary Shelley. Luego vino una época más onírica, donde los sueños y las premoniciones pues tenían mucho más peso. Y por último, la etapa de filosofía cosmicista. Una corriente de pensamiento en el que el cosmos es hostil y el universo es horrible y todos vamos a morir. Y a mí, aunque me encanta toda su obra, esta fase es la que más me interesa. Y también es la fase que más ha influenciado a la literatura, al cine, a los videojuegos, a los botellones, a todo. Una fase conocida como el ciclo de los mitos de Cthulhu. Inciso, a partir de ahora lo voy a llamar Cthulhu o Cthulhu o Ramón, porque lo he escuchado de muchas formas. He escuchado Chulu, he escuchado Cult Chul, he escuchado muchas cosas. Yo le voy a decir Cthulhu o Cthulhu. Fin. Vale, pues estos mitos, esta fase, es todo un entramado de historias protagonizado por seres superpoderosos que habrían habitado nuestro mundo desde hace eones y que no dejan de intentar recuperar el planeta atormentando a los humanos para lograrlo. Cthulhu es uno de esos seres megapoderosos que viven en una dimensión paralela y que arrastran a los seres humanos hacia la demencia y el horror continuamente.
Así, relato tras relato, se conforma una mitología con raíces en nuestra propia realidad. Y aquí podemos distinguir también tres tipos de seres. Los primigenios, de origen extraterrestre y de enorme poder. Los dioses exteriores, que bueno, su existencia es más ambigua y trasciende el espacio y el tiempo. Y las razas menores, que son menos poderosas, derivadas de alguno de estos dos seres anteriores, híbridas entre humanos, yo que sé, ahí podríamos meter pues a la gente que le gusta el reggaetón, no lo sé, por ejemplo. ¿Y dónde se manifiesta especialmente esta cosmología? En el triángulo imaginario inventado por Lovecraft de las ciudades que están en Nueva Inglaterra, que son Arkham, Innsmouth y Dunwich. Y a todo esto, ¿por qué me gusta a mí tanto Lobby? Pues porque su universo opresivo, nihilista y pesimista tiene un aura de oscuridad derrotista que me atrapa sin remedio. Su fatalidad, su terror disfrazado de ciencia, su oda a lo inconcebible y a lo incomprensible. Todo esto en un autor de, ojo, principios del siglo XX, que además lleva un paso más allá, pues eso, y mejora y evoluciona todo lo que nació de la literatura gótica y que luego vino con el pulp. Eso en cuanto al contenido. Sin embargo, yo siempre he tenido problemas con el continente. Es decir, no llevo muy bien el estilo Lovecraftiano. Frases extensas con adjetivos a montones que saltan a la cara cada 2×3 como Pokémon en la hierba alta. Y párrafos abigarradísimos donde cada 10 palabras nos encontramos con lo ominoso, lo inefable y lo inenarrable. Por ejemplo, Las montañas de la locura es uno de los relatos que más me gustan de Lovecraft, pero pienso fuerte que si a ese relato le quitaran muchas páginas y muchas descripciones extenuantes, sería un relato muchísimo mejor. Sería una joya como una gallina grande. Es verdad que en balanza me gusta tanto las atmósferas de estos relatos y lo que se cuenta, que tiene mucho más peso que lo que no me gusta. Pero es mi caso personal. ¿Qué le voy a hacer? Como siempre digo, esto es mi opinión personal. Así que luego, por favor, que no vengan todos los sectarios y ocultistas a ponerme velas negras. Gracias. O como diría Cthulhu. Y bueno, ya hay un short en el canal en el que recomiendo los 5 relatos que a mí más me gustan y que creo que son los mejores para empezar a leer al maestro de Providence. Pero los repito aquí. Estos son El color que cayó del espacio. Se trata de mi historia favorita del autor porque lo tiene todo, y donde el mal, lo maligno, el peligro, es algo tan intangible y latente que sirve para presentar perfectamente el concepto de horror cósmico. La sombra sobre Innsmouth. Más novela corta que relato largo, esta obra presenta la decadencia del pueblo de Innsmouth, habitado por seres híbridos entre humanos y peces, anfibios, Bob Esponja. Seres conocidos como profundos que veneran a Dagon, un dios hundido con intenciones poco amigables. El caso de Charles Dexter Ward. Este relato coge como base toda esa infamia y toda esa leyenda que hubo a partir de toda esa movida en Salem con las brujas en 1692, para relatar una historia medio noir, medio policial, medio de conflicto mágico. Oscuros rituales, secretos ancestrales y descenso, cómo no, a la locura. Este relato creo que es el epítome de Lovecraft. Es el relato que, si alguien quiere saber qué es Lovecraft, debería leer. La llamada de Cthulhu, relato que presenta a este ser omnipotente por primera vez y que impulsa todo el ciclo de los mitos de Cthulhu. Un ser que supuestamente llegó a la Tierra hace millones y millones de años antes de que apareciera la humanidad y que ahora descansa en su sueño profundo en la ciudad sumergida de Rayleigh, en las montañas de la locura, una de las obras más cercanas a la ciencia ficción de Lovecraft. Cuenta los eventos de la desastrosa expedición a la Antártida en 1930 y lo que encuentra allí un grupo de expedicionarios liderado por el narrador de la historia, William Dyer, de la Universidad de Miskatonic. A lo largo del relato, Dyer detalla sucesos que hasta ahora habían permanecido en secreto con la intención de disuadir a otra expedición que quiere ir a ver qué ha pasado.
Estos secretos incluyen el descubrimiento de una raza mucho más antigua que la raza humana y la comprensión del pasado real de la Tierra a través de murales y estatuas. Y bonus track, la música de Eric Zahn. Este relato no es el mejor de Lovecraft, ni de lejos, pero sí que fue el primero que yo leí, y lo leí siendo un chiquillo, así que fue mi puerta de entrada. Cortito, contundente y muy interesante. Y ya está, all my lobby. Esto es todo lo que quería comentaros sobre El amigo de Providence. Como curiosidad, os recomiendo los cómics de Alan Moore en honor al maestro de Providence, que se llaman, como no podía ser de otra forma, Providence. Para mí son una puerta de entrada genial para aquellos que todavía no hayáis leído nada de Lovecraft, pero también es un homenaje muy interesante para los que somos fans. También os recomiendo el podcast Terror y Nada Más, donde de una forma súper chula y súper currada narran mediante ficción sonora muchos de los relatos de Lovecraft. Y la verdad es que escuchados así, como si estuvieras oyendo una peli, pues entran bastante bien. Y ya está, espero que este vídeo te haya gustado. Yo me voy con mis tentáculos astrales al próximo vídeo. Y ya sabéis que por 1,5 € al mes podéis apoyar este canal en Patreon, nuestra secta privada, nuestra tapadera para conquistar el mundo y ponerlo a los pies de Cthulhu. Como siempre, 1.000.000 de gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.